Ustedes quieren conocer un poquito más a Julia, ese es mi trabajo. Primero, una ficha que sitúa a nuestra invitada en Moralzarzal, en la Comunidad de Madrid. Tiene 67 años, 67, viuda desde hace 19, con 3 hijos y una nieta. Ramón, es momento de dejar el miedo a un lado. ¿Está sacada la frase de contexto? Sí, sí. Me ha costado exponerme, pero al final lo he decidido porque pienso que es un buen paso y además en estos momentos que vivimos, que hay tantísima soledad y que cuesta tanto encontrar a veces a gente porque no coincides, pues este programa lo veo muy importante ayuda mucho a esos encuentros tan beneficiosos y tan bonitos para todos. ¿Por qué la palabra miedo? Pues prejuicios, miedo a exponerse, miedo a qué dirán, a veces cuesta admitir la soledad. Demasiadas cosas en la balanza, pero al final, sí, cuando pasa un tiempo, en tu caso han sido años, ese peso de la soledad gana a todas esas cosas que has dicho. Sí, y es que realmente llevo sola 2 años, porque anteriormente vivía con mis hijos, con mi padre, entonces ya me cuesta mucho seguir sola. Pues ella dice que ahora es el momento, ¿no?, de dejar esos miedos y empezar una nueva etapa. Vive sola, como les ha dicho, y yo se lo decía antes, cuando la hemos presentado al principio del programa. Julia es una mujer que ha conocido el mundo, habla inglés, es maestra, pero se siente sola y busca un hombre afín. Estas charlas que yo mantengo con mis invitados es para eso, para que ustedes en 20 minutos les conozcan, hagan una fotografía lo más aproximada a la realidad. Luego tendrán ustedes tiempo de desarrollar, a través de lo que hablen, pues su amistad o lo que luego surja, ¿no? Pero yo intento en esos 20 minutos que ustedes les conozcan lo suficiente como para que se puedan interesar por las personas que están aquí. Cuenca forma parte de su vida, porque es que sus padres eran de Cuenca. Sí, los dos nacieron en un pueblo de Cuenca y después de casarse pues se fueron para Madrid y ahí nacimos todos. Y en Madrid sucedió algo que Julia me dice cambió un poco la vida de toda la familia, ¿no? Una desgracia. Sí, un coche, mi hermano que éramos 4, yo era la pequeña y el que iba delante de mí le pilló un coche y le mató. Entonces fue tremendo para toda la familia. Esos golpes nunca se olvidan. Con 5 años empezó el colegio. Era una niña que en sus sueños, como muchas niñas de entonces, quería ser azafata, pero el colegio estaba ahí. Se planteó estudiar cinematografía. ¿Por qué? Esto que me ha gustado mucho la historia esta. Estaba metida siempre en el cine. Mi actividad principal cuando era joven era el cine. Y en ese momento había películas buenísimas. Y yo creo que buscaba más que nada la psicología de los personajes, no sé, me encantaba. Y tuve la experiencia o la oportunidad de ir a la escuela de cine en ese momento. Mi hermano estaba estudiando dirección de fotografía. Y entonces me gustó muchísimo y como estaba muy metida en el cine, pues pensé en estudiarlo, pero justo en ese tiempo esa escuela la cerraron, debía tener un presupuesto altísimo y pasaron, en lugar de cinematografía, pues había ciencias de la imagen junto con periodismo y ya me dejó en el aire y no estuve un tiempo que no decidía qué hacer. Se desvió esa escuela hacia otra zona y ahí la descolocó un poquito a Julia, ¿no?, para seguir con esos estudios cinematográficos. Eligió otro camino y eligió el magisterio, estudió magisterio. Terminando la carrera, más o menos, los estudios, vas a encontrar trabajo en Seattle, en los Estados Unidos. Anda que no había un sitio más lejos para ir. Sí. ¿Por qué? Porque esto tiene un porqué, claro. Sí, de casualidad una una amiga de mi madre le dijo que si conocía a alguien que quisiera irse con una familia española pues a cuidar de sus hijos. De au pair, que se decía, ¿no? De au pair, se decía así.
Y entonces yo me lo pensé y dije, pues yo misma, porque tenía muchas ganas de viajar y fue una buena decisión. Sí, porque viajar siempre es bueno, aprender idiomas ni les cuento. Y me gustan las condiciones, ¿no? Dice, yo a la familia le puse unas condiciones, entre ellas tener tiempo para estudiar inglés, que eso me parece súper bonito. Estudió francés toda su vida, pero a ella le apetecía aprender otro idioma. Es verdad que antes en España no se daba inglés, se daba francés. Todos los niños, cuando el primer idioma extranjero que se les enseñaba fue el francés. Luego ya cambió al inglés, pero bueno, ella sabía que aprender más idiomas era importante. Y allí en Seattle nos va a hablar Julia de lo que va a ser la primera historia de amor. Cuando uno viaja, que es una de las cosas buenas que tiene, conoce otras formas de vida. Y las otras formas de vida se conocen a través de las personas. No solamente de los sitios donde uno va, sino a través de las personas que uno conoce cuando viaja. Y cuando uno viaja a sitios como Seattle, pues allí conoce a gente de otros países, de otras razas, de otras formas de vida. Y fue lo que le pasó a Julia. Se fijó en un chico, se apuntó en una escuela y ahí había un compañero de facciones rasgadas, un chico que era de Vietnam, que para costear sus estudios se colocó en la cafetería de la escuela de inglés a la que ibais los dos. Y allí empezó un poquito esa atracción, ¿verdad? Sí, desde el primer momento hubo algo especial entre los dos. Estuvimos hablando y le comenté que hacía colección de sellos y al día siguiente se presentó delante de mi clase para ofrecerme unos cuantos sellos muy interesantes y era así de detallista y de majo. Me hubiese gustado veros por un agujerito. Claro, él vietnamita, sí. Esta española, sí. Hablando en francés, está algo de francés, pero están en Estados Unidos que se hablan inglés. ¿En qué hablabais? Pues como había muy buen feeling entre los dos, casi no necesitábamos palabras, entonces nos comunicábamos muy bien, la verdad, sin tener vocabulario. Claro, todo esto sucede porque a veces es importante colocarse en el tiempo, ¿no? La guerra de Vietnam, los que tengan ya unos años se acordarán, termina en 1975. Eso en Estados Unidos era complicado. No se vivió, lógicamente, la guerra de Vietnam igual en Estados Unidos que en Europa. Esta relación empieza en 1976. No, en el 78. 78. ¿Cómo era el que hubiese allí un vietnamita después de lo que había pasado hace tan poco tiempo? ¿Eso marcó un poco la forma de ser de él allí? ¿Socialmente los americanos aceptaban de buen grado a un vietnamita? Es más curiosidad personal que de otra. Como es zona de Pacífico, pues, había mucha gente oriental. Entonces, en el caso de él fue apadrinado por un matrimonio que yo pensé en ese momento que les reducían los impuestos por ayudar a repatriar o a traer gente de Vietnam. Gente de Vietnam. Sí. Entonces, primero fue a Los Ángeles, pero no le gustaba tanto calor y se subió para arriba y se independizó y salió adelante solo. Bueno, pues este chico vietnamita va a ser el primer amor de Julia. Me dice, este chico me ganó. El primer beso fue con él. Sí, es cierto, sí. Esas cosas no se olvidan. 4 meses en Seattle, 4 meses que duró este amor. No, duró más. Estuvimos escribiéndonos 2 años con todo el interés de poder volver a estar juntos, pero había muchos impedimentos culturales, económicos, de familia, de todo. Entonces al final se quedó ahí. Vuelves a España, seguís carteándos. De hecho, tú sabes que él sigue en Seattle, que formó su familia. Sigo en contacto con él. Sigues en contacto con él. Sí. Pues miren, eso es bonito, ¿no? Lo que empezó pudiendo ser un amor que no pudo ser, se ha convertido en una amistad larga y duradera en el tiempo. Siguiente trabajo de Julia. Hace poquito lo hemos estado viendo por la tele sin parar. Vamos a Inglaterra, vamos a Cambridge y allí sigue el trabajo de au pair, otros 4 meses. ¿Qué tal en Cambridge? Muy bien, tenía mucho interés por seguir perfeccionando
el inglés con vistas a haber vuelto a Estados Unidos con este amigo. Pero bueno, al final no resultó, pero en Cambridge la experiencia muy bien, conocí a bastante gente, muy bonito en general, me gustó mucho y aprendí bastante. Bueno, de eso se trataba, o sea, el ir de au pair era una excusa para ganar un dinerito mientras uno trabajaba y aprendía el idioma, el inglés, ¿no? Pues ya de vuelta nos encontramos con una Julia de 25 años y aquí, mira por dónde, va a conocer a un chico conquense. No sé, la tierra tira la tierra. Los padres Sí. de Cuenca y aparece un chico de Cuenca. Fue a comer con unos amigos, allí uno se lo presentó, un chico moreno, de ojos verdes, guapísimo. Era cantante de zarzuela, me dice, y eso me llamó la atención. Y así empezó el conocerse y me dice, no se despegó de mí toda la tarde. Sí, así fue. Fuimos a tomar algo después de... Bueno, estuvimos paseando y después fuimos a un burger, que era donde se solía ir, y me invitó. Y después de invitarme me dijo, pero no te acostumbres. Entonces ese detallito de él me gustó y a partir de ahí pues ya fui a verle a otras actuaciones y bueno, hasta que nos casamos. Bueno, ahí surgió algo en aquella presentación y con aquellas palabras. A partir de ese momento, pues bueno, el conocerse más, el cantante de zarzuela, lo que dice Julia, verle en varias actuaciones. Un chico católico, practicante, me dice, asistía a encuentros religiosos donde conociste a personas, me dices, interesantes y muy majas. Bueno, pues así fueron creciendo como pareja, novios, los planes, conciertos, música clásica. De hecho, le encantaría encontrar a Julia un hombre que le guste la música, Sí. que eso también es siempre importante, ¿no? 2 años de noviazgo y van a sonar campanas de boda. ¿Eres tú la que le hablas de matrimonio o cómo surge ya la idea de casarse? En parte fui yo la que dio el paso y él estuvo de acuerdo y bueno, y nos casamos. Bueno, él tenía casa en Madrid, lo planificaron un poquito y vamos a darle forma. Era una tarde de agosto cuando nuestra Julia no se vistió de blanco, se vistió de fucsia, que es un color que llevas ahora, por cierto. Sí, ¿Te gusta el fucsia? sí, me gusta. Mira los colores que tenemos aquí. ¿Por qué fucsia? ¿O por qué no de blanco? Que preguntarán muchas señoras, ¿por qué no se vistió de blanco? Nunca me ha llamado la atención el vestirme de blanco. Ahí estás. Ese era el vestido. Sí. Y además fue una boda un poco atípica, de pocos invitados, de la familia. Sí, sí. Bueno, pues una ceremonia limitada en el número de invitados, se fueron a su casa, hicieron una cena familiar. No tuvieron viaje de novios, ¿por qué? Porque él en ese momento estaba preparando las oposiciones al coro de Radio Televisión Española, que en aquella época las oposiciones a aquello eran muy duras. Sí. Había que prepararse mucho, ¿no? Él estaba estudiando, ese año, por cierto, fueron las últimas oposiciones que accedían a un puesto al coro de Radio Televisión Española. Él tenía el mes siguiente y estaba volcado totalmente en el estudio. ¿La sacó? La sacó. La sacó. ¿Cómo arranca el matrimonio? Cuéntame, Julia, porque ahí ya, claro, nos hemos conocido, qué bonito, de Cuenca, igual que mis padres, la boda familiar, todo estupendo. Cuando ya comienza la convivencia, ¿qué tal? Al principio un poquito difícil. ¿Costó? Sí, un poquito. Estuvo trabajando, continuó en el trabajo que tenía, simultaneaba los dos, porque el del coro pues no es de muchas horas. Y no sé. ¿Y tú? ¿Tú estabas trabajando? ¿Estabas en casa? ¿Qué hacías en aquella época? Yo estaba en casa, me quedé embarazada enseguida. Ajá. Y entonces ya dejé de trabajar, me quedé en casa. Llegó el primer niño.